A Putin se le tuercen los planes y las Naciones Unidas cargan duramente contra el dictador ruso, atentos a lo que se acaba de poner en la mesa. La ONU denuncia la cada vez más insoportable situación de los civiles en Ucrania por la invasión rusa. Naciones Unidas ha denunciado este martes la cada vez más insoportable situación de los civiles en Ucrania, casi 4 años después de la invasión rusa, lanzada en febrero del 2022, por orden del dictador ruso Vladimir Putin, a pesar de las negociaciones de paz en curso. Estos días, la cobertura mediática internacional se centra sobre todo en los esfuerzos de paz del alto perfil, mientras que el sufrimiento diario de la gente en todo el país se desvanece. Sin embargo, la situación de los civiles ucranianos se ha deteriorado mucho más. Así lo ha declarado el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. En ese sentido, ha indicado que a pesar de los esfuerzos diplomáticos, la guerra se intensifica, causando más muertes, daños y destrucción, advirtiendo de que las bajas civiles entre junio y noviembre han aumentado un 24% respecto del mismo periodo del año anterior. La gran mayoría de los civiles muertos y heridos a lo largo de este año se encontraban en territorio controlado por Ucrania, y más del 60% estaban cerca de la línea del frente. De estas últimas, cerca de la mitad tenían más de 60 años. Las cifras proporcionadas por Moscú, que la ONU no ha podido verificar, apuntan a 146 civiles muertos y 1.150 heridos durante este periodo en su territorio. La imagen que emerge es muy inquietante. Así lo ha manifestado tras sostener que las Fuerzas Armadas rusas han intensificado el uso de misiles de largo alcance y drones en primera línea y zonas urbanas. Esta escalada es una pesadilla interminable para el pueblo ucraniano. Así han manifestado que se están produciendo ataques en todo el país, incluso en zonas del oeste, alejadas del frente, que anteriormente no se habían visto afectadas por los combates. Ninguna zona del país está a salvo. Así lo ha concluido durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. De hecho, ha recordado que el ataque ruso contra edificios residenciales en Ternopil, en la zona oeste, que se saldaron con cerca de 40 muertos y un centenar de heridos en el ataque más mortífero en la zona occidental de Ucrania desde el inicio de la guerra. Turk ha hecho hincapié también en que los ataques a las infraestructuras energéticas persisten en Ucrania, dejando a la población sin calefacción, agua ni transporte público durante largos periodos. Todo ello tiene lugar de cara al invierno, de forma que cada corte de electricidad se convierte en una experiencia fría y aterradora para las familias, las personas mayores y aquellas con discapacidades. Me gustaría arrojar luz sobre la angustia de los civiles en las comunidades de primera línea, mientras las Fuerzas Armadas rusas avanzan. Así lo ha asegurado antes de mencionar el uso de drones de corto alcance que atacan a personas en vehículos y que han matado ya a unos 300 civiles durante este último periodo. Además, las bombas aéreas y otras municiones han dañado o destruido edificios residenciales, hospitales y escuelas, y han provocado más desplazamientos. Mientras, las hostilidades impiden que las ambulancias lleguen a las personas con necesidades en algunas regiones en primera línea, por lo que los trabajadores humanitarios arriesgan sus vidas para ayudar. Con todo, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha lamentado que una vez más los vulnerables, incluidos aquellos a quienes les resulta difícil o imposible mudarse de sus hogares, son los que soportan el peso de la guerra. Y es que, por otro lado, se ha documentado la ejecución extrajudicial de 96 prisioneros de guerra ucranianos y personas que estaban fuera de combate. Pero desde mediados de noviembre su oficina ha registrado un aumento de las ejecuciones de militares ucranianos. Asimismo, su equipo ha registrado 4 ejecuciones de prisioneros de guerra rusos por parte del ejército de Ucrania. Turk ha recordado que siguen documentando la tortura y malos tratos sistemáticos y generalizados de prisioneros de guerra ucranianos detenidos y ha alertado de que los territorios ocupados por Rusia, en el este de Ucrania,
Sus investigaciones apuntan a restricciones más estrictas a la libertad de movimiento, expresión y religión. Por último, ha instado nuevamente a Moscú a poner fin a la guerra, respetar el derecho internacional y proteger a la población civil, mientras que ha exigido a Kiev a proteger a los prisioneros de guerra de la tortura y los malos tratos. Los autores de todas las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional deberán de rendir cuentas, ha recordado. Bueno, señores, qué bonitos son los informes de las Naciones Unidas. O sea, qué bonitos y qué bien redactados y cómo lo denuncian todo también, pero cómo también son igual de descarados para elaborar informes como para darle una silla a Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es una vergüenza que una organización que está denunciando los atropellos de Rusia al mismo tiempo tengan a los agresores dándole un micrófono y una silla. Esto es lo que no se tiene ni se puede permitir en el siglo XXI, que esta gente que está atacando, según la propia ONU denuncia, sistemáticamente a la población civil, atacando hospitales, atacando todo lo que se les pasa por delante, que me parece estupendo, y los informes de la ONU son estupendos, pero ¿qué hacen luego con esos papelitos? Porque al final las Naciones Unidas deberían de cambiar las normas, esa carta de la ONU de hace 1000 años, porque al final esa carta de la ONU, que tiene más años que las pirámides de Egipto, se elaboraron en determinado momento. La ONU no se ha actualizado en las últimas décadas y lo que se deberían de acabar los vetos. Se deberían de acabar el darle sitios y sillas a dictadores y a países que están sistemáticamente atropellando las libertades, el derecho internacional, la soberanía y la independencia, como es el caso de Ucrania. Entonces a mí me parece estupendo porque además tengo muy claro que la ONU no está, en este caso este informe que se ha puesto, está claro que este informe publicado por la ONU en las últimas horas, además ha sido hoy martes por parte del alto comisionado de la ONU, Volker Turk, es un informe que lo que pretende es darle visibilidad a lo que está ocurriendo, denunciar los tremendos atropellos que está viviendo la parte ucraniana. Pero vamos a ver, señores, cómo es posible que después de casi 4 años, porque estamos ya a nada de cumplir 4 años, todavía se le haya dado una silla a Rusia. Es que, señores, no podemos mezclar en una organización donde supuestamente se defienden los derechos humanos, las libertades, la democracia, etcétera, etcétera, que tengamos a un tío ahí sentado riéndose de nosotros. Porque al final el hecho de que Putin tenga una silla dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, sin habérsela ganado, porque está claro que esta gente tampoco han hecho nada para merecerlo, es una falta de ética y de respeto a los que creemos en la democracia y en los que respetamos a las instituciones, porque a fin de cuentas la propia ONU se está desacreditando. Se está desacreditando cuando no han parado nada de lo que está pasando en Venezuela, porque en Venezuela hay una gran dictadura. En Cuba, en Nicaragua, en muchos países sudamericanos que todavía están en manos de regímenes dictatoriales y en muchos otros países. Entonces, yo está claro que la ONU, yo no digo que tengan que actuar de una determinada forma, pero no se le puede dar una silla a estos regímenes, tanto a los chinos, que miran cómo están en China también, a Rusia, a Corea del Norte, a Venezuela, a Cuba, a todos estos regímenes que tanto daño están haciendo a tantos pueblos. Y el problema de todo esto es que al final yo creo que se ríen hasta de nosotros. Estos dictadores me refiero. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.